Empecemos en Juan capítulo 11, verso 41 y 42. Adelante, pueden estar en asiento, sí, ahí está. Juan 11, 41. En el nombre de Jesús arrancamos y con el respaldo de Dios empezamos a leer. Ahorita pedimos revelación juntos. Dice, estaba entonces, ¿dónde voy? Ahí. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Te pongo en contexto. Todos conocemos la historia de Lázaro. Jesús resucitó a Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Verdad que sí? No tengo que ir a platicar más. Ok, en ese contexto, en ese momento, dice que quitaron la piedra, aquella que cubría la tumba donde estaba puesto el cuerpo de Lázaro. Y dice, donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ahora el siguiente versículo, el 42, dice, yo sabía que siempre me oyes. Gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes. Qué importante. Y es que le vamos a dar continuidad a lo que platicamos el sábado anterior. El tema es, Dios no me oye. Porque muchas veces nos hemos sentido, yo creo así todos, que Dios no me oye. Y que a veces estoy clamando, estoy pidiendo, estoy insistiendo, estoy orando, haciendo cadena de oración, de todo estoy haciendo y Dios no me oye. Ese es el sentir de muchos creyentes. Y más aquel que quiere una excusa y un pretexto para dudar y negar a Dios. Dice, no me oye. ¿Sí? Mira lo que dijo Jesús. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, de los que están presentes, para que crean que tú me has enviado. ¿Sabes qué? Yo quiero ponerte esto como meta, que lleguemos a ese nivel de fe de Jesús y que digamos, yo sé que siempre me oye. Gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me... Aún si... Imagínate, está ante el desafío de resucitar a un muertito. Y ahí como que quieren venir todas las dudas. ¿Será que me oye, que no me oye? ¿No? Y con esa convicción, ante ese nivel de problema como la muerte, le puedes hablar a la muerte y expulsarla. Le puedes hablar al muerto, levántate. Le puedes hablar al enfermo, toma tu lecho. Le puedes hablar a aquella circunstancia, a la depresión, al problema financiero. Y le puedes decir a esas circunstancias, quítate. Amén. Con la confianza de que Dios siempre te oye. Amén. Esta es nuestra meta. Jesucristo es la medida de varón perfecto y hacia allá vamos tú y yo. Yo quiero que lleguemos a ese nivel, la familia de la fe. ¿Lo recibes desde ya? En el nombre de Jesús. Quiero que le demos exaltación a Jesús con un aplauso, por favor. Jesús, nuestro maestro, nuestro ejemplo a seguir en todo. Mi Dios. Aleluya. Nos dejó ese desafío de que las cosas que Él hizo, nosotros también la hagamos. Y aún mayores. Vamos a pedir revelación juntos. Levanta tu mano derecha, di junto conmigo, Padre Celestial, yo te pido, espíritu de sabiduría, de revelación, que sean alumbrados los ojos de mi entendimiento. Me declaro dispuesto a recibir tu palabra. Le ordeno a mi mente que esté alerta y sensible a la voz de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios, yo te pido que me uses. Quiero ser un vaso para honra. Abro mi boca y tú la llenas. Úsame, oh Dios. Amén. Y amén. Déjame hacer un breve repaso. No voy a ver ni un versículo en este repaso de lo que vimos el sábado anterior. La ventaja es que se ha quedado grabado y en cualquier momento lo tienes en la página, ¿no es cierto? En el canal de YouTube de la familia de la fe. Están editándose para que estén listos. ¿Sí? Y el repaso es breve, porque ya hay un respaldo. Gloria a Dios por esa grabación. Bien, ¿qué llegamos a ver el sábado pasado? Partiendo de ese pensamiento, de ese sentir por el que hemos pasado todos, de cuando Dios no me oye, no me escucha, hicimos la pregunta y cómo hacerle para que Dios me escuche. Aprendimos ese sábado que efectivamente Dios no oye a cualquiera. Jesús dijo, yo sé que siempre me oyes, pero hay a quienes no oye. Amén.
Y entonces nos encargamos a resolver cuál es esa clave, cuáles son esos principios a los que hay que llegar para que Dios me oiga y que Dios atienda mi oración. Y bueno, vimos básicamente dos y nos quedamos por ver el tercer punto. ¿Cuáles fueron esos dos? De esos dos puntos o claves para que Dios nos oiga. Aprendimos por Proverbios, por varios versículos que sus oídos están atentos a las oraciones de los justos. ¿Se acuerdan que vimos eso? Que Dios está atento, sus ojos, sus oídos, a las oraciones de los justos. Hay más versículos donde afirman que el rostro de Dios no está con los impíos, pero sí con los justos. Y de ahí aprendimos que justos tiene que ver con aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón. Sin ahondar más, solamente los que hemos recibido a Cristo se nos da ese nombre, esa categoría de justos. Amén. Y dice Romanos que por Jesucristo muchos serán constituidos justos. Y nuestra justicia, que entendimos es naturaleza de un hijo de Dios, la obtuvimos por esa fe de haber aceptado a Cristo. ¿Cuántos justos están aquí? ¿Cuántos aceptaron a Cristo en su corazón? Amén. Somos justos por haber hecho ese acto de fe, de haber recibido a Cristo. Amén. Siempre recalco en ese punto que no somos justos por nuestros comportamientos. ¿Vamos bien? Entonces, los justos, los oídos de Dios están atentos a las oraciones de los justos. Ahí está una clave. Encárgate de ser de los que han recibido a Cristo, de creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y ya tienes un buen ganado, que Dios esté atento a las oraciones. Amén. Ese fue uno de los puntos. Otro de los puntos, dijimos, tendrá que ser de corazón. Que todo lo que hagamos para Dios sea de corazón. Diga conmigo, de corazón. Es decir, Dios ve lo genuino, Dios ve la intención. Dios no tan solo ve, sino también oye lo que está en tu corazón. Vimos por Samuel, está escrito que Dios no mira lo que el hombre mira, Dios mira el corazón. Aprendimos que Dios no se guía por apariencias, que Dios no se guía por el exterior, por el comportamiento, por el cómo se viste, por el cómo se peina, si se bañó, no. Dios mira a él, el corazón. Así son las oraciones también. Tendrán que ser de corazón, porque dijimos que hay quienes quieren aparentar con su oración y quieren dar como que son de los que más oran y de los... Hay una frase que usa mucho la gente y mucho el creyente, dice, hay que orar mucho. He estado orando mucho por esta situación, pensando que por mucho que ore, Dios no está oyendo cantidad, ¿no? Al que más ore es el que voy a oír. No. Amén. Dios ve el corazón. Dios discierne las intenciones del corazón. Y básicamente en esos dos puntos nos entretuvimos el sábado pasado. ¿Sí? Como una especie de clave. Encárgate que sea la oración de un justo, la oración de un hijo de Dios y que sea de corazón. Amén. Y vamos, hasta el momento vamos bien. Vamos a Santiago 4:3 y en el nombre de Jesús aquí empieza la sesión de hoy. De hecho ahí nos quedamos. Dimos como una especie de introducción a este tercer punto. Pastor, ¿qué necesito entonces para que Dios me oiga? Te decía que el sentir de muchos es de que pido y nomás no recibo. Pido y nomás no veo claro. Como que no se ve la respuesta. Y es que pasa mucho lo que dice en el verso 3 de Santiago 4. ¿Qué dice? Pedís y no recibís. ¿Alguien se ha sentido así? Pedís y no recibís. Ahí hay muchos amenes, ¿no? Pedís y no recibís. Aquí va razón. Dice, porque pedís mal. Y aquí nos salió el tercer punto. Entonces, hay que saber pedir. Entonces hay que pedir bien. Si se pide mal, pues es que también se pide bien. Y ahí se nos despertó un interés. Ah, caray, ¿y cómo
¿Y cómo se pide, no? ¿Cómo es pedir bien? Porque es bien fácil cuestionar a Dios y las cosas de Dios, pero muchas veces no nos damos cuenta que de nuestro lado está de nuestra cancha está la pelota, ¿verdad? No, Dios ni me oye, mejor me voy con el brujo. Dios ni me atiende, mejor me voy. ¿Y por qué? Es que pido y nomás no recibo. Nunca nos cuestionamos si yo pido mal. Como que el cuestionarse a uno mismo como que no fuese factor, ¿no? El problema está en todo, o no hay Dios, o no me oye, o Dios, pero yo estoy bien. Ándale. Mucho de lo que ocurre en la palabra es que nos responsabiliza, y eso es lo que no agrada. Y eso es lo que muchas veces no gusta. Queremos ir a la congregación donde nos digan que tú estás del todo bien, y si no pasa algo es porque Dios sabe por qué, y Dios en su soberanía, y Dios así lo quiso, o porque Dios a veces dice no, o a veces dice espérate tantito, y son las clásicas respuestas. Muchas de las veces es porque pedís mal. No sé si quieras que ya que platiquemos cómo está eso, qué es pedir mal y qué es pedir bien. ¿Te animas? ¿Profundizamos o no? Eso, vamos bien entonces. Ok, antes de ver un poquito lo que es pedir bien, dijimos que también era importante detectar cuándo pedir. Detectar cuándo me toca pedir. ¿Saben que oración no se limita a solo pedir? ¿Sabían eso? Voy a tener que regresarme un poquito a este punto. Oración no es pedir. Caray, ¿a poco no? Oración en su etimología, en su raíz, koinonía, esa palabra tiene que ver con comunión y tiene que ver con comunicación. Diga conmigo, comunicación. ¿Sabes que oración es comunicación? Oración es comunicarte, es hablar, es platicar, es chatear. Chatear. Con Dios. Es estar en comunicación con Dios. Y pedir es una de tantas formas de orar. Pedir es uno de los tipos de oración que hay. ¿A poco hay tipos de oración? Si te platicara. No me voy a ir a Efesios 6:18, pero allá dice que oremos con toda oración y súplica y ruego. Se dice que con toda oración, es que hay muchos tipos de oración. Amén. Y pedir es una de tantas. Así que pedir no es orar. Pedir es una de las formas en que nos comunicamos o nos acercamos a Dios. ¿Me está siguiendo, familia? Pero cuando se trata de pedir, hay que pedir bien. No, el mensaje no es de que no se debe pedir, no, ya no pidan, no le pidan a Dios. Si Dios quiere que le pidan. Dios una y otra vez te dice, pide, pedid y se os dará, dice. Pide. Clama a mí, buscadme y viviré. Y Dios nos motiva a que estemos en esa búsqueda de Dios y en esa petición, ¿ok? Pero que nadie piense que oración es solamente pedir, porque oración es comunicación y yo me puedo acercar a Dios para pedir, pero también para agradecer, también para alabar, también para contarle un chiste, aleluya. Yo tengo un amigo que le cuenta chistes a Dios. No es en serio, te lo digo en serio. Que está en su comunión ahí y de repente ya te supiste Espíritu Santo, y le platica ahí su chiste. Y qué suave, me gusta el ejemplo de él porque significa que está en comunión. Amén. Aleluya. Pero te decía que uno de los puntos ahí es detectar cuándo pedir. Si eres de los que anota eso. Hay que saber cuándo pedir, porque no siempre se pide. El sábado anterior alcanzamos a platicar un poquito. Hay gente que solo pide en situaciones donde no se pide. Y dábamos el ejemplo de cómo, por ejemplo, ante una enfermedad decíamos,
Vamos a Marcos 11:23 porque mira lo que dijo Jesús en Marcos 11:23. Porque cualquiera que dijere a este monte, cualquiera que ¿qué? Aquí Jesucristo nos enseñó a tener autoridad y a echar mano de esa autoridad. Y nos habló, nos dijo que hay que decirle al monte que representa circunstancias, problemas y espíritus malos. Háblale al monte, dile, cualquiera que le dijere al monte, que le dijere ¿qué? Quítate y échate en el mar. Esa frase muchos no lo han resuelto, pero eso lo único que significa es, vámonos de aquí. Quítate y échate a lo profundo del mar, que hace alusión al infierno. En el infierno están las maldiciones, ahí. Ese monte es una maldición que no es legal, ni en mi vida, ni en mi cuerpo, ni en mi labor. No es legal. Quítate y échate en el mar. Amén. Jesucristo nos enseña entonces a echar mano de esa autoridad, a usarla. Háblale, dile quítate, échate en el mar. Y no dude en su corazón, sino que crea. Sino que ¿qué? Sino creyere. Y todo lo que diga, mira, sino creyere que será hecho lo que dice. Y mira la última frase, lo que diga. Este es un ejemplo de que esto no es oración, esto es no comunicarse con el Padre, esto es echar mano de la autoridad. Amén. Y te mencionaba ese sábado que en los ejemplos de Jesús, el que nos puso ejemplo en todo, hasta en oración, él cada rato se acercaba en comunión a Dios, al Padre, le decía, Padre te ruego, Padre te pido, Padre, ¿sí? Jesucristo hubo muchas ocasiones donde nos enseñó a pedir, Padre nuestro que estás en el cielo, y nos enseñó cosas, amén, de cómo comunicarse. Él se alejaba después de la multitud y estaba platicando. Nos enseñó a tener comunión con el Padre. ¿Me está siguiendo? Pero aquí nos enseñó a tener autoridad. Nos enseñó a echar mano de esa autoridad. Y cuando esté el monte, dile quítate. Cuando esté el monte, no te pongas, Padre, te pido que quites al monte. No. Alguien ya me está. Y ese monte puede ser ese cáncer. Amén. Puede ser ese problema. Y a veces está el problema ahí latente y constante y la gente está pidiendo cuando tal vez y no es momento de pedir. Amén. O al revés. Hay gente que se acostumbró a solo declarar, y no a pedir. Amén. Y declaro y creyendo que eso significa que va a ser cualquier berrinche y capricho que se le antoje a la parte carne de él, ¿no? Pues se me antoja que llueva agua de limón y declaro agua de limón, ¿no? ¿Sí me explico? No es declarar en todo tiempo ni es pedir en todo tiempo. Hay que saber cuándo pedir. Te decía también el sábado pasado que si está un endemoniado, no te pongas a orar, no te pongas a pedir, no te pongas a decirle, Padre, saca el demonio. Porque hubo una ocasión donde unos personajes ahí, en Hechos está la historia, que quisieron echar fuera un demonio y ellos le dijeron, pues te conjuro al Dios de Pablo, ese Jesucristo, el de Jesucristo, y no sabían ni qué rollo, no sabían cómo enfrentar un demonio. Y dice la Biblia que el demonio le dijo, pues conozco a Jesucristo y sé quién es Pablo, pero ustedes no. Dice que se le montó y los dejó bichis. De veras, así describe la Biblia, que desnudos, sin ropa. Qué interesante, ¿no? Y eran discípulos. Les faltó echar mano de la autoridad. Les faltó creerse que tenemos potestad sobre todo principado, sobre todo demonio. Les faltó apropiarse que tenemos aún derecho para hollar, pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Hay a quienes se les olvida que tienen de su lado una potestad y no se animan a usarla. Y cuando es tiempo de hablarle al monte, no, mejor le hablamos a la hermana, al hermano que ore. Cuando tal vez a ti te toca decirle, quítate y échate en el mar.
Hay que saber cuándo pedir. No siempre se pide. Amén. No siempre se pide. Pero si pides, aquí va el punto. ¿Cómo entonces, pastor, sé el pedir? ¿Cuándo es pedir bien? ¿Cómo? Aquí te va una clave para saber pedir, para pedir bien. ¿Están atentos? Amén. Aleluya. Si eres de los que anota, anótale. Pedir conforme a su voluntad. Eso es pedir bien. Pedir conforme a su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice, mira, esta es la confianza que tenemos en Él. Es que no sé si me oye o no. ¿Será que me oyó? ¿Será que no? Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, ¿qué? Ayúdeme a leer. Lisa le echó ganas, pero ahí van los demás también. Va. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él. Ándale, ahí hay una clave. Que cuando pida, porque dice, pues no recibo porque tal vez pido mal. Ah, bueno, ahí te va la clave para pedir bien. Que sea conforme a su voluntad. Pues ahora ya me dejó otra pregunta, pastor. ¿Y cuándo es conforme a su voluntad? ¿Verdad que sí? Esa sería la pregunta natural, espero yo. ¿Y cuándo saber que es conforme a su voluntad? De momento, quédate que si es conforme a su voluntad, garantía, confianza. Amén. Mira lo que dice el 15. Esa es la confianza que tenemos en Él. En esto confío, que cuando conozco que lo que estoy pidiendo es conforme a su voluntad, sé que Él me oye. Y si me oye, mira, tú encárgate que te oiga. Porque si te oye, si sabemos que Él nos oye, ¿qué dice? En cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es la confianza, que lo que le pida me oye, porque lo que le pido es conforme a su voluntad. Mientras sea conforme a su voluntad, Él nos oye. Garantía entonces de que está contestado. Solo que el gran dilema es, ¿y cuál es la voluntad? Y el diablo en este tema se encargó de distorsionarlo, de torcerlo, de que la gente esté tan confundida con la voluntad, que llegan al punto de creer que la muerte de fulanito fue la voluntad de Dios, que se murió mi abuelita, que fue la voluntad de Dios, que le cayó tal enfermedad, pues fue la voluntad de Dios, y creen que lo malo es la voluntad de Dios. Aquí es donde el diablo se encargó de torcer todo. Y no todo es voluntad de Dios. No todo es voluntad de Dios. Si todo lo que pasa fuese voluntad de Dios, Dios mío, pues qué cosas quiere Dios, pues. ¿Sabes que la Biblia menciona que hay voluntad del diablo? ¿Sabías eso? Mucha gente desconoce que hay voluntad del diablo. La Biblia menciona 3 voluntades: la voluntad de Dios, la voluntad del diablo y la voluntad del hombre. Amén. La voluntad de Dios, la voluntad del diablo y la voluntad del hombre. Y ni uno de los dos va a forzar a la voluntad del hombre, a no ser que llegue al nivel de posesión. Ese es otro tema, luego te la platico. Pero ninguno de los dos va a violar la voluntad del hombre. ¿Cómo le hago para yo vivir la voluntad de Dios? Que tu voluntad se alinee a la voluntad de Dios. Amén. ¿Y cómo es entonces que la gente vive la voluntad del diablo? Que tú desconozcas la voluntad de Dios y recibas la voluntad del diablo. Segunda Timoteo 2:26. Mira,
¿Qué dice aquí? Que escapen. Eso es lo que Dios quiere, que escapen. Dios quiere que ¿qué? Que escapen del lazo del diablo. El lazo es esa herramienta, ese elemento, ese instrumento del diablo para tener a alguien en una atadura, para tener a alguien cautivo. Que escapen del lazo del diablo en que están. Deme un sinónimo de cautivos, familia. Atrapados. ¿Qué más? Presos. Eso. Atrapados, presos, se me hace suficiente, ¿no? Prisioneros, amarrados, ahí están. No están libres, amén. Pero están prisioneros, están presos, viviendo la voluntad del diablo. Lea el versículo, dice, escapen, escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Es decir, gente está viviendo ni siquiera la voluntad de ellos, menos la voluntad de Dios. Están viviendo la voluntad del diablo. Gracias a que el lazo los tiene atrapados. Y ese lazo se traduce en tantas cosas que tú y yo le permitimos. Son trampas que pone él, el diablo, y tú y yo caemos ahí, vamos, aquí estoy atrapado. Señor, ayúdame, pero tú te metiste al lazo. ¿Ves? Igual Dios te ayuda, amén. Pero entonces, ¿hay voluntad del diablo o no hay voluntad del diablo? Ok, entonces no todo es voluntad de Dios, también hay voluntad del diablo. ¿Hasta aquí vamos bien? Y para que nadie entre en un dilema, un rollo acá de que es que no me queda claro, no sé si voy a los tacos o le echo salsa roja o salsa verde, ¿cuál será la voluntad? Que nadie se ponga en ese rollo, porque la voluntad de Dios está clara en la Biblia. Lo voy a repetir, la voluntad de Dios está plasmada y está clara en la Biblia. Romanos 12:2 es uno de los que resume la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta. En ese verso, en la primera parte, dice, no os conforméis a este siglo, etcétera, etcétera. Renueva tu entendimiento para que comprobéis. Siempre he dicho que el comprobéis va más allá de que sabéis, sino que también lo experimentéis. Amén. Que puedas vivir la voluntad de Dios, que es buena, diga conmigo, buena, agradable y perfecta. Y perfecta. La voluntad de Dios está clara en la Biblia. La voluntad de Dios está relacionada a la esencia de Dios. Y su esencia es amor. Su esencia es luz. Su esencia es justicia. Su esencia es verdad. Su esencia es bondad. Es decir, no puede contradecir él mismo su esencia. La Escritura dice que Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Sabían eso? Lo voy a decir, mira, Dios no puede negarse a sí mismo. Lo que está diciendo que si Él es verdad, no puede mentir. ¿Puede mentir Dios? ¿Puede pecar Dios? Seamos honestos, ¿puede pecar Dios? ¿Y por qué la gente cree que sí puede matar? Si dice no matarás. Se me quedaron serios ahí. Si no puede pecar, no está en su esencia. Y su esencia es vida. Dijo, yo soy el camino, la verdad y yo soy la vida. Y he venido para que tengan vida. Porque la gente cree que Dios quiere muerte si no puede negarse a sí mismo. Que llegue revelación. La palabra es clara. Lo que Dios dijo de sí es claro, pero el diablo se ha cargado de no, muerte, es Dios, aleluya. Mentira, eso es el enemigo. Amén. Dios no puede mentir, Dios no puede pecar. Es más, 1 Juan 1:5, ¿dónde estoy? Hermoso.
No, no. No me hagas que me vaya por ahí. Pero Dios no puede probar a nadie con el mal. No tienta a nadie. La palabra tentar, peirazo, prueba. Es que es una prueba de Dios. No prueba a nadie. La palabra peirazo, la palabra prueba. No puede. Cuando alguno es probado, no diga que es probado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser probado por el mal, ni Él prueba a nadie y pasa algo y es una prueba de Dios, aleluya, aquí estoy, pues mentira, no diga, dice que no diga y la gente le encanta decir y no diga que es de parte de Dios, pero todo eso pasa por el desconocimiento de su voluntad. Amén. Vamos a 3 Juan 1:2. Gracias por ese versículo que me ayudó. Este es uno de los que más me gusta y lo hemos enseñado bastante, hasta de memoria, ya te lo debes saber. Dice, amado, yo deseo que tú seas, recuerda que el yo deseo es lo que Dios quiere. Yo quiero para ti, mi voluntad es lo que yo anhelo para ti. Quiero que seas prosperado en todas las cosas. ¿Y qué más quiere? Que tengas ¿qué? Que tengas ¿qué? Salud. Pero es una enfermedad y Dios sabe por qué. Dios así lo quiso, Dios tiene todo en control. Esas frases ¿no? Porque no es así. Su voluntad es que tengas salud. A ver, si en Isaías 53:5, el sacrificio de Dios, dice que Él se hizo llaga, varón de dolores, llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores para que tú seas curado. O sea, no hay un versículo donde Dios dice, yo quiero que tengas enfermedad. Yo quiero que tú tengas lepra, que tú tengas sida. Que no hay ni un versículo de esos. Pero es lo que la gente cree. En cambio, hay un personaje enfermo, hay uno ciego y si quieres, pues, quiero. O sea, yo quiero que sea sano, pero tú quieres ser sanado. A un personaje que tenía 38 años enfermo, Jesús, lo primero que le dice, pues estaba postrado, no se podía levantar, le dice, ¿quieres ser sano? Porque yo quiero, pero tú. La voluntad de Dios está clara. Jamás va a ser enfermedad. Pero la gente quiere que Dios le mande la enfermedad. Quiere, por eso dan ganas de preguntarle, ¿quieres o no? Porque Dios quiere sanidad. Dios quiere salud, no te quiere enfermo. Si no dio aquí su sacrificio, si se hizo llaga para que seas curado, ¿qué nos hace pensar que Dios quiere que seas enfermado? Amén. Entonces, cuando tú pides algo conforme a su voluntad, te oye. En otras palabras, no vayas a pedir que te enferme, porque no te oye. Amén. No vayas a pedir, que se enferme fulanito, que se muera fulanito, que rompan su relación fulanita y sutanita, que no, ya tienes tintes de brujería. Vamos, un amarre, espérate, eso no es de Dios. Perdón que lo diga tan fuerte, pero me han llegado ese tipo de propuestas. Pastor, vamos a orar para que fulano mejor te voy a exorcizar primero. De veras, a veces me han pedido cosas que dices tú, qué absurdas. Las tengo que enseñar para que la gente aprenda a pedir. Una ocasión nos llegó alguien con una petición. Pastor, se nos va a resolver la situación. Nomás ayúdenos a orar. Y deja tú, cuando te llegan con la propuesta, viene una buena ofrenda, va a ver. Ya sé qué corazón trae. Viene una buena ofrenda, pastor. Ya desde ahí antenitas de vinil. Porque entonces quiere comprar un favor. Y te quieren hacer cómplice de no sé qué, comprándote con una buena ofrenda. El favor de Dios no lo vas a comprar. Jamás.
¿Y cómo le hago para que me oiga, pastor? Porque sí quiero que salga eso. No has alineado tu corazón a la voluntad de Dios. Encárgate que sea conforme a su voluntad y te aseguro que Él te oye. Y te aseguro que esa oración está contestada. Esta es la garantía que tenemos en Él, que si es conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. En otra ocasión también otros querían hacer un fraude allá de no sé dónde para, a cabo es que en el gobierno no se... Ay, tu corazón quiere ser gandalla, tu corazón quiere otras cosas. Encárgate que lo que pidas sea conforme a la voluntad de Dios. Si estás procediendo mal, tal vez si no es por ahí, un buen filtro. Amén. Que sea conforme a la voluntad de Dios. Y no pidas, y, ay, me cae gorda la vecina que me echó la basura, Señor, mándale un rayo. No te oye. No te oye. Aquí se va a resolver. Aquí se va a resolver ese gran planteamiento de que si hay veces que Dios dice no, que a veces dice sí, que a veces dice no y que a veces dice espérate tantito. Aquí va y se está grabando, que se entere todo el mundo. Dios nunca dice no. Espérame, pastor, si yo he pedido y no me lo... Pues, pero no porque te diga no. No tiene que decirte no. No dice no, tan solo no te oye. Amén. Pero nunca dice no. ¿Quieres ver ese versículo? Aleluya. Vamos a ir a 2 Corintios 1:20. No dice no, pero atención con lo que acabo de decir. Yo ya he dicho en otras enseñanzas, en otras cápsulas, he dicho que Dios no dice no. Es mentira que Dios dice no. No dice no. Pero hay quienes, el que tiene el corazón torcido y baquetón, dice, entonces le voy a pedir caprichos, voluntad mía, voluntad del hombre, voy a pedir voluntad de carne. Porque acabo es que dice no. Yo no dije eso. Él nunca dice no, siempre dice sí, pero dice sí a sus promesas. Dice sí a lo que es conforme a su voluntad. Dice que sí siempre. Vamos a leerlo, dice, porque todas las, diga conmigo promesas, no berrinches. Amén. No concupiscencias, no deseos de la carne, no otro tipo de intereses, promesas. Todas las promesas de Dios son en Él, sí, y a veces no. En Él, sí, y mira, en Él, amén. ¿Alguien sabe qué significa amén? Es tiempo de conocerlo. Amén es confirmación, amén es establecido, amén es el sello, paz, así es. Amén es una palabra que dice, ¡pum!, inamovible. Las promesas de Dios son sí, y en Él, amén, sellado, y no hay de otra. Por eso, tú y yo decimos amén a una palabra de Dios, dice, amén, la abracé, ¡pum!, como aceptar. ¿Sí? Amén. Porque todas las promesas de Dios son en Él, y en Él, así es, amén. Por medio de nosotros, de lo que tú y yo creemos, para la gloria de Dios. Atención, que si lo que yo pido está en una de sus promesas, su respuesta es, Dios no dice no, tan solo ni siquiera te oye. Si lo que tú pediste no está alineado ni a sus promesas, ni a su voluntad, olvídate, no te oye. A veces caigo gordo, ya sé. Pero tengo que enseñar a veces. No hay ese tipo de posturas de que Dios dice no. Sencillamente no te oye. Ah, pero si te oye. En todo lo que le has pedido, lo tenemos hecho. Eso lo leímos en 1 Juan 5:15, ¿se acuerdan?
Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos. Amén. En cualquiera cosa. ¿Y por qué nos deja ese cheque abierto de que en cualquiera cosa que le pidamos? Porque ya está conforme a su voluntad. Cualquiera cosa, porque es cualquiera conforme a su voluntad. Encárgate que sea conforme a su voluntad. A mí se me resolvió algo al respecto. Cuando yo pedí cosas, uno de los conflictos que yo tuve era pedirle cosas. Creía que lo único que le podía pedir era sanidad, paz, gozo. Pero el día que me atreví a pedir cosas, hubo un conflicto en mí. Hasta que Dios me tuvo que ministrar y decirme que en cualquiera cosa conforme a su voluntad está hecho. Pero a veces no nos atrevemos. A veces nuestra humildad, y a veces rayando con una falsa humildad, no, eso no le voy a pedir para que no, mi corazón no entre en avaricia. Pero Dios quiere que seas prosperado ¿en qué? Quiere que te vaya bien en tu labor. Quiere que tengas un buen carro y una buena casa. Amén. Amén. No tengas problema. Dios quiere que te vaya bien y que le vaya bien a los tuyos. Dios quiere que tus hijos tengan lo suficiente. Amén. Dios quiere que tus hijos sean cabeza, no cola, que estén por encima. Dios quiere que te vaya bien. Y no tengas problema en eso. Te voy a decir algo. Yo pedía por la salud de Saulito, pedía por un medio correcto, pedía porque se acomodaran las cosas cuando mi hijo estuvo en esa situación de la enfermedad, ¿sí? Y aleluya, Dios nos escuchó, nos oyó y nos envió a la persona correcta y nos envió al lugar correcto, etcétera, y todo fluyó hermosamente. Pero cuando quería unos zapatos para mi hijo, ya me daba cosa pedir. ¿Y sabes qué me costaba a mí? Que la gente pudiera ver que mi hijo tuviera unos buenos zapatos, porque iban a pensar, uy, el pastor se gasta el diezmo. Esa mentira me la sembraron en la mente, que la gente se iba a fijar en los zapatos de mi hijo y eso se iba a ver en dónde se va el diezmo de la gente. Y me daba cosa pedir unos zapatos para mi hijo, ¿me explico? Hasta que Dios me ministró y me dice, pide en cualquiera cosa. Si pediste sanidad, salud, respaldo para que tu hijo esté bien, ¿qué crees que es más valioso? ¿La vida? ¿La ropa o el cuerpo? El cuerpo, la vida, amén. Entonces, ¿qué problema tienes con la ropa? ¿Me explico? Y el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Vamos a Romanos 8:32. 8:32. ¿Sabes qué ha sido lo más valioso de Dios? Su Hijo Jesucristo. Amén. Lo más amado de Dios, Jesucristo, el unigénito. Amén. Y nos entregaron a Cristo. Amén. Y nos enviaron a Jesucristo. Y dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Envió a su Hijo y con Él todas las cosas, incluyendo el bienestar, incluyendo la abundancia. Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó. Aleluya. Y los libró de la ruina. Envió a Jesucristo y te sanó a través de su sacrificio. ¿Y qué más? Y te libró de la ruina. ¿Por qué estoy citando este punto? 107:20. 107, verso 20. ¿Por qué cito este punto? Porque sabes que en esa área cuesta pedir. Y la gente piensa, es que si pido algo, pues un carrito, no, pídele hasta una bicicleta, carros, está muy... Gente llega con esa mentira, ¿sí me explico?
y cuesta que la gente esté en libertad en algo, en esa área, porque no se pide. No, eso no es pedir mal. Pedir mal es pedir que le vaya mal a tu. Sí, pedir mal es que le venga un rayo a tu ex. Eso es pedir mal, ¿sí me explico? Si se trata de su voluntad, pide, no tengas problema. Esto se empata con el primer punto del corazón. Si tu corazón está en una avaricia y quieres hacer jugadas con Dios y quieres tener beneficios en un corazón baquetón, en otro rollo, pues tampoco te va a oír, pues, ¿sí me explico? Pero si pediste para la salud de tu hijo, pues pide el calzado para tu hijo, no hay problema. Si yo pedí una congregación, yo le pedí a Dios una congregación, de repente me cuesta pedir un local más grande para que estemos bien, porque no, a lo mejor y nos vemos muy mal, y con aire. Pide el aire acondicionado, Saúl, pide un local grande, pide donde hay estacionamiento para todos, pide un local donde esté el espacio para los niños, y niños chiquitos, y niños medianos, y niños adolescentes. Pide, Saúl. No, la congregación no más. No, pide también, porque es conforme a su voluntad, ¿me explico? Me costaba pedir un carro, y yo, pues hay nomás con que me lleve y me traiga el grullo. Y créeme que eso he batallado por años, hasta la flecha, dijo. Pide. Pero Dios también me ministra a mí. Pide. Así que estoy pidiendo un carro que no nomás me lleve y me traiga, amén. Que estemos que ahora también tenga aire también, porque ya no tiene ese. Pide. Y no es avaricia. Si Dios, me explico, avaricia ya es otra cosa, que le vaya mal a él y no me importa fraude, no me importa dañar, no me importa con que a mí me venga lana. Así no es. Dios ve tu corazón. Pero no tengas problema en pedir cosas. Porque si vosotros, dicen en Mateo 7, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial no le dará buenas cosas a quien se lo pida? Amén. Atrévete a pedir. Envió su palabra y lo sanó. ¿Sabes que hay muchos amenes en lo sanó? Porque la gente dice, Dios te libró de la enfermedad. Amén. Pero en la misma categoría está la ruina y la escasez. Amén. La pobreza. Amén. Es mentira que entre más pobre, más cerca de Dios. Mentirota. Amén. Hay gente pobre y no está cerca de Dios. No es el que tiene o el que no tiene. Es el corazón. Amén. Amén. Si vas a pedir, pide bien. Clave, pastor. Conforme a su voluntad. Amén. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hay gente que me dijo una ocasión, estaba en el hospital y yo le pedí a Dios, llévame ya, llévame, Señor, ya. Y Dios, y me dijo literalmente, pedí la muerte. Pues Dios no te oye. Amén. Por si creías que en el suicidio Dios te va a respaldar. Dios no te oye. Porque la muerte no es voluntad de Dios. No es la esencia de Dios. Amén. Alguien vine a hablarle hoy, ¿verdad que sí? En el nombre de Jesús. Pedís y no recibís porque pedís mal. Dice Santiago 4:3, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Esa frase, lo ponemos ahí. Eso de en vuestros deleites tiene que ver por la palabra raíz de deleites, tiene que ver con sus deseos carnales. ¿Sí? Tiene que ver con su propia voluntad, la voluntad de carne. Amén. ¿Me explico? Entonces no es para la voluntad de carne, tus deseos, tus intereses carnales. Si pides solo para por tus intereses carnales o para tus deleites,
deleites fuera del orden de Dios, o sea, pasiones carnales, y no me refiero solo a lo sexual. Cuando digo pasiones, creen que es sexual, sino aspectos que no están en el orden de Dios, en la voluntad de Dios, sino en tu voluntad, pues no te oye. Pedís mal, no recibís. Que tenga oídos para oír, que oiga. Te mencioné el sábado pasado que hay quienes, sí, yo pido un aire acondicionado, aleluya. Que hay quienes tienen a Dios como píldora, ¿se acuerdan? Que lo tienen como aspirina. Prácticamente tienen a Dios como su sirviente. O sea, yo voy caminando por el mundo, con mis actividades o algo, ni medito en Dios, ni nada, ni me congrego, ni oigo su palabra y no más. Se presentó una bronca, Dios, quítame este. Y siguen avanzando, y una bronca, Dios, el Dios aspirina. A ver, claro que es conforme a su voluntad, no tengas problemas, Él te oye. Pero creo que Dios quiere comunión contigo. Y no se trata de verlo como tu sirviente, como a tu favor, ¿sí? No se trata de verlo como tus beneficios solo, tu conveniencia, no sé si me doy a entender. Es cuando yo me alineo a la voluntad de Dios. Ahí estoy caminando con la confianza de que siempre me oye. No es mi sirviente, yo soy el que le sirvo. Amén. No sé si me voy a entender, es al revés la cosa. No es un Dios píldora, es Dios, es Padre, es familia, que llegue revelación. Amén. Tengo que ir al otro punto. ¿Cómo está eso de pedir bien? ¿Cómo puedo pedir bien? Ya vimos. Primero asegurarte que te toca pedir, porque no siempre se pide. Y cuando pido, que sea conforme a su voluntad y que sea una de sus promesas. Porque sus promesas son sí, son amén. ¿Sale? Y por si te quedaste, ¿cuáles son las promesas? Pues sigue viniendo para que estemos conociendo la voluntad, las promesas de Dios. ¿Sale? Pero si es promesa, tenlo por seguro, es sí, es amén. Y otro punto, con este cerramos, ya sé que se me cansaron y todo, yo vengo más cansado. Pero aguántame esto último. Es que cuando pido que sea con fe. Santiago 1:6 dice, pero pida con no dudando, o no dudando. Ya al momento que me dicen, pues ojalá y que Dios, no es dudando. ¿Cómo voy a dudar de su promesa? Si esta es mi confianza, ¿cómo voy a dudar de su palabra? A ver, dijo que los libró de su ruina, entonces no dudes, te libra. A ver, si su promesa es sanidad, entonces no dudes, te sana. Soy Jehová, Rafa, tu sanador, no tu enfermador, no dudes de la sanidad, amén. Ok, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Que la onda del mar va, viene, la ola baja, sube. ¿Ok? Es comparado con eso en el que duda. Porque el que duda es que cree a ratitos y a ratitos no. A ratitos sí, Dios es grande, fiel y poderoso, pero esta vez quién sabe si me aliviane. Amén. ¿Y qué pasa si está esa condición en mi vida, pastor? El siguiente verso. Aguas, está fuerte. No piense pues, quien tal haga que recibirá. Te vengo a enseñar cosas que están fuertes. Ay, pastor, pues ya me la puso difícil. No es difícil, al que cree todo le es posible. ¿Y cómo le hago para estar en esa fe? Escucha su palabra, vente y congrega. Pocas veces digo congrégate, de veras hoy de mi corazón sale, congrégate porque estás escuchando la palabra y la fe viene por el oír y el oír hasta entender la palabra de Dios. Ya sé que eres libre para pinteártela, para irte a donde tú quieras, pero si no escuchas la palabra, luego no me vengas a decir Dios no me oyó. Amén. Pastor, no sé, se me hace que Dios no es mentira, todo el proyecto que traen de la familia.
ven y escucha la palabra. Congrégate, porque la fe viene por el oír y el oír hasta entender la palabra. Pero cuando está así mi fe, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. Pastor, cuando oró por mí, pues yo dije, ojalá, y quién sabe, quién quite y esta vez. Y no, pues Dios no me oye. Pues no piense que recibirá cosa alguna. Amén. Por eso dice, con fe. Y ahí te va un síntoma de fe. El que tiene fe se nota. No es el que me dice, yo tengo mucha fe, pastor. Yo le pedí con mucha fe, yo tengo mucha fe. Y cuando insiste en convencerme que tiene mucha fe, ya sé qué es lo que le falta. ¿Sí? No porque diga yo tengo mucha fe y lo pedí con mucha fe. Verá, yo lo pedí con mucha fe, pero no me ha respondido. Yo creo que sí, dice Dios, no. La fe es clave, pero aquí te va el síntoma para allá para cerrar e irnos. Te dije que vengo más directo hoy, ya tengo 6 años hablando la palabra, necesito que llegue, pues ya viene Cristo, aleluya. Aquí va el síntoma, Marcos 11, 24. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera, pero luego hay más versiones ahí. Porque versión Reina y Valera es la única que te dice, es de las pocas que te dice, lo recibiréis. Vamos a leerlo. Por tanto os digo, que todo lo que pidieres orando, todo lo que pidieres orando, ¿qué? Gracias. Creed. Esta versión dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y está bien, está bueno. Sin embargo, te vas al original y cambia. Te vas al original y no está conjugado en futuro. Ándale. Hay otras versiones que dice, creed que ya lo has recibido. Y lo tendrás. Si tienen fe que ya lo han conseguido, ¿y qué? Que ya lo han conseguido. Este ya está en pasado. ¿Cuál otra? ¿No hay otra? Hay unas que están basadas en Reina Valera y sobre esa traducen, es otra. Pero hay varias versiones, sobre todo en los originales, porque tenemos acceso a los originales y a diccionarios que dicen, creed que ya lo obtuviste, que ya lo has conseguido, que ya lo has recibido, que ya está contestado. Quédate con esto. Creer que ya lo han. Amén. En otras palabras, que cuando tú estés pidiendo, obviamente conforme a su voluntad, alineado a su esencia y sus promesas, creed que está contestado y se manifestará. Ese es el síntoma de fe. También la fe hace que cambie tu lenguaje. Por eso el que está enfermo, pero que con fe creyó que lo recibió, no dice sanaré, dice estoy sano. Aunque todavía trae el dolorcito ahí. Todavía como la chinita, digo la asiática, todavía como que me duele. Pero a pesar de que esté el dolor, ya se declaran sanos. Ese es el lenguaje de fe y ese es el pensamiento de fe. El mismo Dios en Romanos 4 se menciona que Él habla las cosas, llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Lo han leído ahí? Está por allá en el verso 18 o 20 por allá. Dice, desde el 17 por ahí está, que llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es el lenguaje de fe. Ese es el lenguaje de Dios. ¿Está ahí? El 17 es, está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, le habla a Abraham, delante de Dios a quien creyó, Abraham creyó, el cual da vida, Dios da vida a los muertos. ¿Y qué más? Y llama a las cosas que no son, no como si serán, como si fuesen ya. Amén. Síntoma de fe. Personas de fe no dicen voy a sanar.
soy sano. Amén. Personajes de fe no dicen, voy a ser librado de ese problema, soy libre de ese. Creen que ya son, creen que ya lo han recibido, y cuando crees que ya lo has recibido, se manifestará. Amén. Lo obtendrán, lo verán, estará manifiesto. Amén. Ese es el otro punto para pedir bien. Pida con fe, que cuando pidas, creed que lo has conseguido y se manifiesta. Ahora, si cuando pediste, por alguna razón no creíste que lo has conseguido, no tengas problema, vuelve a pedir, vuelve a clamar hasta que tu corazón te dice, ya está. Hasta que tu interior en tu convicción te dice, ya está, estoy confiado, confiada, que no pasará nada, ya está. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Resumen, hay quienes no piden bien, piden mal, por eso no reciben. Entonces, ¿cómo pido bien? Que sea conforme a su voluntad, que sea de sus promesas, y entonces es contestado. Y lo que pida, que sea con fe. Amén. Y es hecho. Y lo que va a ocurrir es que vas a llegar a expresar lo que Jesús dijo: Padre, yo sé que siempre me oyes. Yo sé que siempre me oyes. Amén. Para que camines con esa confianza, con la frente en alto, con la convicción de que Dios va de tu lado y no dudas de su presencia y de su respuesta y de su respaldo. Sigue escuchando, sigue estando en comunión con su palabra, sigue entendiendo su voluntad y sus promesas, que esas te van a dar convicción de que Dios te oye, de que Dios está contigo. Amén. La palabra profética más segura es la que está escrita, su palabra, en el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie, por favor.